Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Muti. Como siempre, un abrazo, un saludo para todos. El día de hoy un video bastante interesante porque vamos a revisar qué pasó la semana pasada con el calendario económico y cómo esto va a afectar las próximas semanas. Cómo está el mercado. ¿Será que podemos seguir con este rally que anticipamos y que por fin conseguimos ese S&P 500 en los $4.500, donde nosotros tenemos nuestro target principal? Lo hemos conseguido, así que felicitaciones a los que siguen mi canal. Pero además de eso, podemos seguir hasta los 4.600, donde tengo yo también otro punto importante de si podría llegar o no el mercado ahí. Inclusive podría acercarse al all-time high o el máximo histórico que está en los 4.800. Es lo que quiero responder hoy con algunos puntos importantes, sobre todo teniendo en cuenta que la Fed tiene que subir o no las tasas de interés en la próxima reunión. Tenemos un dato muy importante que salía la semana pasada de uno de los indicadores de inflación más importantes que revisa la Fed, y tenemos otro indicador muy importante de inflación, que es el PCI o el CPI, que va a estar en el 12 de este mes, va a salir, y que pienso yo podría dar una buena sorpresa, como la dio también el PCE, del que vamos a hablar, que es el indicador digamos, que más confía la Fed para ver la inflación. Entonces eso está muy interesante el día de hoy. También vamos a hablar de Bitcoin, que se mantiene muy estable también sobre los 30.000. Estamos casi en los 31.000 en este momento que estoy filmando este video. Así que está interesante porque podría continuar ese movimiento alcista. Pero te muestro hoy las razones por las cuales podría eso pasar. Además, hay una herramienta que vamos a revisar que es FedWatch Tool. Y esta herramienta nos muestra cuál es el consenso de lo que cree la comunidad de inversores importantes, si van a subir o no las tasas de interés en la próxima reunión. Yo creo que una subida de las tasas de interés en la próxima reunión no va a hacer tanto daño en el mercado como tal, porque ya el mercado está descontando eso en este momento. Pero una sorpresa podría darle pie al mercado para ir a buscar inclusive un all-time high. Entonces, eso es lo que vamos a centrar el video del día de hoy. Está interesante, no se lo pierdan. No siendo más, amigos, ¡empecemos! Y bien, vamos a empezar aquí con el calendario económico. Les pido disculpas si estoy un poquito ronco, estoy un poquito enfermo. Además que les agradezco a todos la paciencia. La última semana he subido muy pocos videos porque tuve una situación personal. Tuve que ir de viaje a mi país, una cuestión personal. Y bueno, ya estoy de regreso nuevamente en mi oficina acá en los Estados Unidos. Les comento. La semana pasada tuvimos algunos puntos interesantes. La confianza del consumidor, la venta de vivienda, que se mostraba un poquito, de las nuevas sobre todo, se mostraba un poquito más fuerte, aunque vemos una caída en otro punto importante de ventas de vivienda. Ya lo vamos a revisar un ratico. Tenemos que los inventarios de petróleo se mantuvieron en una zona que es positiva para el precio. Tenemos que aquí estamos en esta zona, el PIB trimestral, que se esperaba en 1.4, sale mejor 2.0. Aquí hay una cosa importante que decir, porque en la semana pasada, cuando el mercado esperaba que fuera 1.4 y el mercado termina sacando un 2.0, que si bien es una caída de 2.6 a 2.0, se muestra una economía que todavía mantiene mucha fuerza, que se mantiene muy fuerte todavía, y que a pesar de los problemas que está experimentando, la falta de liquidez, sigue siendo bastante sólido. El Producto Interno Bruto no termina todavía en recesión. Entonces esto es algo interesante que está pasando en este momento en el mercado, y los inversionistas ven eso. También tenemos, por ejemplo, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que se esperaban en 266.000, viene de 261.000 y terminaron siendo 240.000, que esto el mercado lo ve como que sigue todavía muy fuerte el mercado laboral, y eso hace que la economía se mantenga todavía muy fuerte. Entonces, esto puede ser negativo para la inflación, pero si la inflación cede con estas condiciones, sería un soft landing. Entonces, es positivo dentro de lo negativo, porque si se mantiene esto, pero la inflación cae, va a ser bueno. Entonces, era importante ver cómo iba a salir ese PCE, porque si vemos que el mercado del PIB estaba bien, que el empleo está bien, pero si el índice de inflación sale alto, entonces no estamos haciendo nada. Pero si sale bajo, sería un soft landing, y es uno de los mejores escenarios posibles. Es por eso que el mercado está subiendo desde la semana pasada, porque termina pasando algo que ya lo vamos a revisar en un momentico de la semana pasada. La venta de viviendas pendientes, miren cómo ha caído de menos 0.4 a menos 2.7. Esto es brutal, fuerte, y muestra que el mercado de bienes raíces en los Estados Unidos está muy apagado, y eso es algo positivo porque los precios caen cuando esto ocurre, y al caer los precios del shelter vamos a tener un CPI muchísimo más, mostrando una inflación mucho más baja, y eso es lo que queremos. Recuerden que este mes vamos a tener una inflación que cae 1.2% aproximadamente. Eso es brutal con respecto al mes pasado. Ahora mismo estamos en 4%, en 3.9%,
y podría caer inclusive por debajo de 3% en la próxima lectura. Yo lo vengo diciendo, ahí puede haber sorpresa, ya lo voy a revisar con ustedes un poquito más a detalle esa parte. Pero vean lo que estamos viendo porque todo muestra que podría haber, son noticias positivas en este momento lo que se está viendo en el mercado. El IPC subyacente de la zona euro se esperaba 0,7 y termina 0,3, también muestra una caída. En la zona euro anual de 5,6 pasa a 5,5 y se mantiene ahí estable en esa zona. Después tenemos el indicador de inflación más importante para la Fed, que es el precio del gasto. Y el precio de gasto, hay uno que es el de consumo personal subyacente, que se mantuvo en 0,3. Después tenemos el índice de precio, el PCE, que pasaba de 4,6, ojo, de 4,6 que se esperaba. Estaba en 4,3, se esperaba 4,6, o sea que subiera la inflación. Por eso es que todos decían, no, que la Fed tiene que seguir subiendo las tasas de interés. Pero miren lo que ocurre, y este es el más importante para la Fed. De 4,6 pasa a 3,8. De 4,6 a 3,8. Es una caída significativa de 0,8%. Además de eso, el índice de precio de gasto de consumo personal caía de 0,5 a 0,1%. Esto es muy importante porque el mensual, aquí estamos viendo que en los precios, el índice de precios que caiga casi un 1% en una sola lectura, eso sería una noticia demasiado buena para el mercado porque quiere decir que la inflación está cediendo en donde más le importa a la Fed, donde más le importa a la Fed. Y 3,8 pone muy cerca del objetivo que tiene la Fed. Y esto hace que se replantee quizás la Fed esa subida de las tasas de interés. Pero ellos con esto no lo van a replantear simplemente. Ellos van a esperar al CPI que sale el 12 de julio. Y ese CPI podría dar sorpresa. Ya les explico cómo. Ahora, el gasto de consumo personal sigue siendo bastante bajo. El gasto personal mensual se esperaba en 0,2, terminó en 0,1. Todas buenas noticias se dieron prácticamente en esta zona. El día fue viernes 30 de junio. Y esto ha terminado siendo una cosa muy positiva para el mercado. Además de eso, empieza esta semana. Esta semana no vamos a tener muchas cosas. Yo les recomiendo nada más estar pendientes al índice manufacturero que se dio hoy de 4,7 a 46. Eso nos muestra todavía que el PMI manufacturero se pone por octava vez por debajo de 5, por octava vez consecutiva, que ha pasado muy poco en la historia, solamente en dos grandes crisis, por debajo de 50, que es en contracción, y lo vemos en 46. Sigue cayendo el PMI manufacturero. Esto me indica a mí que la Fed tiene que tener mucho cuidado con las subidas de interés. Y yo sé que la gente que trabaja en la Fed entiende esto más que yo, inclusive. Entonces no me van a decir a mí que no están viendo que esto por octava vez, bueno, al menos espero que la entienda más que yo. Eso es lo que uno quisiera saber, ¿no? 47 a 46 tienes un gran problema de contracción en el PMI y sobre todo aquí en la parte manufacturera que vas a tener que ver muy de cerca. Y esta es una de las razones por las que creo que la Fed no va a subir las tasas de interés la próxima lectura, a pesar de que el consenso está muy alto. Sigo creyendo que no la van a subir. Y sobre todo, si el CPI sale como espero que puede salir. Ahora, yo no les voy a mentir, o sea, las probabilidades son mucho más altas de que la suban. Yo aquí me la estoy jugando porque creo que puede que no la suban por lo que estoy viendo con respecto a la inflación. La inflación está cediendo con mucha fuerza. Y eso es lo que quiere la Fed. Si la Fed sigue apretando, va a apretar más en zonas donde puede romper algo crítico. Y esto ya está en zonas de recesión importante. Esto nada más ha pasado consecutivamente 2 veces, en el 2008 y en el 2001. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, a pesar de que todos los números siguen bien, la Fed tiene que ir con mucho cuidado en esta zona y no pasarse. Y eso es lo que Powell está tratando de entender, cómo está la inflación antes de tomar esa decisión si la sube más o no. Por eso que el consenso se está acelerando, en mi opinión, y con la lectura pasada del índice de precio a consumo, creo yo que la Fed está viendo que la inflación podría estar cediendo más rápido de lo que creen y no hay necesidad de subir otra vez las tasas. Pero hay que ver, ojalá ese CPI pase lo que yo les voy a contar ahorita que puede pasar. Y tenemos el martes nada, porque obviamente es el 4 de julio, es el día de la independencia de los Estados Unidos, se va a hacer, es una fiesta total y no van ellos a abrir el mercado, ni siquiera el mercado va a abrir mañana, ¿de acuerdo? Martes. El miércoles tenemos el acta de la reunión de la FOMC, nada
más importante para nosotros que revisar estas actas, ¿de acuerdo? Ver cuál es la postura en este momento de la Fed, pero aún así yo creo que aquí no vamos a tener mucha información, todavía falta bastante para la próxima reunión. Nuevas peticiones de subsidios de empleo también están importantes, vamos a revisar cómo termina saliendo esa. La pasada no salió como esperábamos, esperemos que crezca un poco más esta. Aún así, con los números que estamos teniendo, no es tan importante. Y el importante aquí está también el cambio de empleo no agrícola ADP. Este debería ponerse menor a 230.000, sería lo ideal, que no se esté generando tanto empleo con respecto a lo que se pierde para que tengamos un mercado laboral un poquito menos caliente como que el que está actual, para evitar que se suban más los precios, los costos salariales de las empresas, y que termine al final de cuentas poner más dinero en el bolsillo de las personas, que terminan generando más inflación. A pesar de que eso suene malo, es lo que se quiere, ¿no? Porque obviamente todos queremos que ganen más, pero si tú ganas más, entonces va a haber una situación que conlleva precisamente a que haya más inflación, ¿no? Y tenemos aquí el PMI de servicio, que ese sí está bien caliente, sobre 50, no ha pasado nada, se ha mantenido así inclusive. Yo les recomiendo también estar pendiente de la encuesta Jolts, si se mantiene esto por debajo de los 9.900.000, yo creo que ahí vamos a tener algo interesante. Entonces vamos a ver si la oferta laboral baja, ¿de acuerdo? Y el inventario de petróleo no va a tener mucha importancia. Ingresos medios por hora, creo que se va a mantener estable, también estoy bien con ellos ahí. Y las nóminas no agrícolas debería, en teoría, ser positivo si salimos por debajo de 225.000. Así está la cuestión para esta semana, lo más importante. Tenemos aquí la Fed Watch Tool, que nos muestra que un 87% de las personas cree que la Fed va a subir en la próxima reunión de 5.25 a 5.50, que sería 0.25 puntos porcentuales, lo que quiere subir la Fed, o 25 puntos básicos. Ahora, estas personas creen que van a subirla porque obviamente la Fed ha sido bastante clara en una última declaraciones que van a tener que subir nuevamente las tasas de interés. Creen que las van a subir y la gente, como ya no les cree, entonces ellos quieren demostrar que ellos sí hacen lo que dicen y que tienen que creerles a ellos. Entonces los analistas creen, bueno, estos tipos la van a subir. Pero los datos de inflación están muy sólidos en este momento, mejor que nunca. Vimos lo que pasaba con el PCE, y eso es que es el indicador más preferido de la Fed. Creo que la Fed está viendo muy de cerca esto, y además está viendo ahora cómo sale el CPI. Si el CPI sale, como yo creo que va a salir, ya te digo, vamos a tener, en mi opinión, esto cambiar, o al menos la tabla va a cambiar fuertemente, inclinándose con algunas otras minutas de la Fed hacia que no la suben en la próxima lectura. Esperemos que sea el caso. Ahora, si se equivoca la gente que dice que va a subir, y el pronóstico es que la sube, y la Fed no la sube, ojo, si se equivocan y no la sube, ahí sí hay un all-time high, porque ese tipo de sorpresa de mercado la recibe demasiado fuerte, y sobre todo cuando se trata de las tasas de interés. Si hay sorpresa, que no hemos visto una sorpresa desde hace cuánto. Entonces, si hay sorpresa a favor de que no la sube, eso va a ser gigantesco para el mercado, y en mi opinión vamos a ver all time high. Pero eso no quiere decir que va a pasar. Yo no estoy ni pitonizo, ni Merlín, ni chamán, ni nada de esas cosas. Yo no tengo bolas de cristal para saber eso. Pero lo que te quiero decir es que qué pasaría en el hipotético caso de que eso ocurra, ¿no? Estoy convencido de que podríamos ver un all time high si eso ocurre. Ahora, estas personas están viendo esto, y esta es la opinión de los expertos con respecto a lo que han visto hasta ahora. Ellos ya vieron que la inflación salió mucho mejor de lo que esperaba, casi un 0.8 se quitaba de ese PCE. Ahora, si el CPI quita el 1.2% que van a quitar, y además no añade sino un 0.1 como la pasada, o 0.2, o inclusive ser o negativa la lectura, podría salir inclusive, eso va a dar pie para que la Fed no suba. Yo creo que la Fed no sube la tasa de interés si nosotros terminamos por debajo de 3%. Con la inflación interanual, es decir, un 2.9%, un 2.8%, que son muy probables en la próxima lectura, o un 3%. Yo pienso que sobre el 3% quizás todavía hay una gran chance de que la pueda subir, es lo que ellos han venido diciendo. Pero a mí me parece un error de todas formas que la suban, pero creo que vamos a tener que replantear mi hipótesis el 12 de julio dependiendo de cómo me sale ese CPI. Pero mantengo mi palabra de que si es 3% o menos el interanual,
yo me la juego a que no la sube. Y eso va a ser, obviamente, contra mucha corriente. Sería demasiado contrario a la corriente actual de que todos creen que la va a subir. Pero yo creo que la Fed tiene que entender que si el PCE sale tan bien, que si la inflación le sale tan buena en el CPI, se le pone en 2%, porque ellos quieren un 2%, pero no dijeron claramente cuál tiene que ser ese objetivo final, ¿de acuerdo? Porque una inflación de 3% no es tan mala. Y si te pones por debajo del 3%, en 2.8, 2.9, ya estás muy cerca de tu objetivo. Sería un error seguir entrando a presionar más esta economía que ya viene apaleada por todo lo que tú has hecho y terminar poniendo el sector manufacturero y otros sectores en crisis o en riesgo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que yo estoy planteando en este momento. Así que me mantengo menos de 3% o menos. Creo que no subiría la Fed las tasas de interés. Eso es lo que les quería contar. Quitan 1.2% en la próxima lectura. Y eso es fundamental. Ahora bien, yo tenía este tweet, yo lo saqué la semana pasada y explicaba un poquito de esta situación. Les decía que les iba a contar más a fondo. Aquí les estoy contando un poco más a fondo de qué pasaría si se equivocan. Algunas noticias interesantes en los riesgos económicos. ¿Cuándo podría llegar una recesión real? Economistas predicen una posible recesión en el primer trimestre del 2024 debido a la disminución de la oferta monetaria, obviamente. El experto descarta que una tasa de inflación regrese al 2%, etcétera, etcétera. Estas son las predicciones de un analista. Yo te lo traigo por una razón. Porque él tiene razón en algo. La falta de dinero en el mercado es la que causa la recesión. Y la recesión puede darse el primer trimestre de 2024. De hecho, yo lo he dicho en varios programas e invitaciones que me han hecho que en los próximos, el primero o segundo trimestre del año que viene es donde creo yo podría darse una recesión. Pero hay un concepto equivocado entre los que creen que las recesiones son inmediatamente algo que generaría una caída en el mercado. No es el caso. No es el caso y te explico. Las recesiones obviamente se pueden dar en muchos escenarios, pero en un escenario como el que estamos actualmente, donde caiga el PIB y empieza a darse unas lecturas negativas y entre en lo que se llama una recesión técnica, ¿de acuerdo? No necesariamente es malo para el mercado, porque si esa recesión técnica llega en un momento en que la Fed ya está haciendo un QE, un easing, el mercado lo interpretaría como que algo de la reinyección de la economía, la capital, la reestructuración, que empieza a haber la inyección de nuevos capitales entrando al mercado, una deuda mucho más económica para sacarla, empieza a incentivar nuevamente a las empresas a endeudarse, a la gente a endeudarse y vuelve otra vez a salir ese dinero a la economía. Esa promesa es importantísima para los inversionistas. Los inversionistas, como les digo, se anticipan. Y muchos de estos analistas van a venir comprando, en mi opinión, desde finales de este año, con precisamente eso en mente. Yo creo que vamos a tener las primeras cortes de las tasas de interés este mismo año. Yo estoy de acuerdo en que es muy probable que no lleguemos a la inflación del 2% directamente, pero podríamos estar viendo un 2% este mismo año. O sea, no va a ser tan rápido, vamos a tener algunos meses que todavía hay que agregar algo de inflación, que no se va a quitar mucha y que se va a agregar algo de inflación y podríamos ver algunos meses inclusive que suba, no que baje como ha venido cayendo en los últimos. ¿Cuántas lecturas ya llevamos cayendo? Entonces puede verse alguna que otra lectura que haga un pequeño movimiento alcista en la inflación de 0.1 o 0.2%. Esas subiditas van a dar pie para algunas correcciones y vamos a tener que ir buscando salir un poco de value, de growth y entrar algo más en value. Yo lo he explicado antes. Sobre todo, si me sigues, yo he estado muy pendiente de los commodities. Creo que los commodities van a tener una buena subida en este proceso de cambio entre el growth al value, mientras se dan estos movimientos en el mercado, se cae un poco el mercado hasta que empieza nuevamente ese dinero a entrar. Y ahí puedes encontrar la energía, creo que el petróleo, el gas y algunos commodities como la madera, el acero, el cobre, el platino, inclusive commodities como el oro y la plata también podrían verse beneficiados de esto, como se han utilizado para refugio, pero que también pueden ver algún beneficio en este impulso. Pero yo estoy hablando más de otro tipo de commodities, como lo que te estaba diciendo, madera, acero. Voy a buscar el cobre, me gusta mucho, el cobre viene con mucha fuerza, pero sobre todo la energía, el gas viene con recuperación. El petróleo, que yo lo he dicho, canté en 125 que íbamos a caer y hemos caído hasta 60, dije que íbamos a llegar hasta 60, ese fue mi objetivo y ahí estábamos en los $60. Creo que podríamos ver los 90, 100
una vez se empiecen a cortar las tasas de interés. Y eso va a ser malo para el growth, pero bueno para el value y para estos tipos de compañías de energía. Y una vez encuentre suelo, el corte de las tasas de interés, es cuando vuelve el growth a coger mucha fuerza. Y ahí creo yo que va a ser una de las subidas más fuertes que va a tener el growth en mucho tiempo que hemos visto. Mucho tiempo, porque la economía actualmente, y esto es algo que quiero decirles, una opinión ya personal, pero muchos se equivocan, muchos analistas se equivocan en creer que todas las crisis son iguales. Lo he dicho antes y lo repito. Es que no todas las crisis son iguales. Es una crisis que nosotros mismos inducimos. Esto es muy diferente a las crisis que han ocurrido por errores o por algunas situaciones que no se tuvieron en cuenta en el pasado. Esta nosotros la inducimos. Precisamente, nosotros pusimos tanto dinero para evitar un colapso en la economía en un momento en que no sabíamos cuándo se iba a reabrir. Una vez reabre, nosotros cortamos el chorro, esperamos, creamos esta crisis, bajamos, sacamos esa liquidez de mercado y evitamos que siga habiendo un problema enorme de inflación. Cuando consigamos eso, volvemos a arrancar por donde estábamos, pero todo el momento actual de la economía es positivo. Venimos con una cantidad de tecnología que está saliendo, una enorme capacidad de crecimiento, con una cantidad inmensa de compañías que prometen muchísimo para los próximos años y que vamos apenas floreciendo en unas nuevas revoluciones, la revolución de la inteligencia artificial, la revolución de los carros eléctricos. Es una cosa increíble, un momento, un boom económico fundamental para nuestra raza humana, y creo yo que estamos en una zona en la que la economía va a seguir creciendo con mucha fuerza. Inclusive crece en estas condiciones porque es tan bueno el momento a nivel económico que va a seguir creciendo. Entonces, hablar de que se va a caer el mundo de apocalipsis, como yo lo venía diciendo en el 2022, cuando tantos críticos me decían que se iba para 3.000, 2.800 el Standard & Poor's 500, y yo mantuve mi tesis de que la inflación iba a ceder y que el mercado estaba en una condición muy buena para llegar hasta los 4.500, y llegamos a 4.500 antes de lo que muchos creían que se podía. Inclusive creo que todavía falta un movimiento alcista antes de una corrección, que ya les explicaba ahora cómo llega la corrección cuando empieza nuevamente el value a salir. Hay una corrección de mercado, el growth va a bajar, pero vamos a tener las energías, por ejemplo, el gas, el petróleo y otras viéndose muy beneficiadas, sobre todo el gas, porque el gas viene apaleado. Nosotros que hemos invertido en gas sabemos eso, y viene con fuerza ya el gas, y creo que el gas va a mantenerse así hasta fin de año muy sólido. Creo que vamos a terminar el año por encima de $4 en el gas natural, en mi opinión. Así que estén atentos a eso. Yellen decía que el mercado laboral está fuerte y baja la inflación en Estados Unidos. Eso es soft landing 101, así que me parece interesante que esté ocurriendo esto. Ojalá se mantenga así. Continúo creyendo que hay un cambio para reducir la inflación mientras se mantiene el mercado laboral saludable, sin minimizar los riesgos significativos por delante. La evidencia que hemos visto hasta ahora sugiere que estamos en ese camino. Estoy de acuerdo contigo, Yellen, por primera vez en mucho tiempo estamos de acuerdo. Creo que están las cosas bastante bonitas en cuanto a si lo vemos desde ese punto. O sea, si el mercado laboral no se destruye, pero la inflación cae, estamos en un winning, una ganancia para todos lados. Pero obviamente que algo vamos a tener que ir rompiendo. Entonces, por eso me preocupa que la Fed se pase, no quiera romper algo ahora, cuando la inflación está en el mejor momento. Las mejores caídas de inflación que han tenido son estas. Entonces, ¿para qué subir más? ¿Para qué subir más? Señor Powell, ¿para qué? Tesla rompe récords nuevamente, supera las expectativas de los analistas, vende más de lo que se esperaba y hoy ha conseguido los $280. En mi comunidad privada tenemos casi un 70-80% de ganancias, si no estoy mal. No recuerdo ahora, les dejo ahí el comentario, pero ya estamos muy bien. Entramos en una zona muy buena de soporte y estamos recogiendo esos frutos también. Tesla me alegra mucho porque Tesla es una de las que yo creo que va a seguir creciendo con mucha fuerza, pero no solo ella. Creo que NIO va a coger mucha fuerza también, y creo también que Rivian empezó a despertar, y no creo que vaya a ser una empresa fallida como muchos han asegurado. Creo que Rivian va a tener un mercado sólido. Creo que con la alianza con Amazon va a darle frutos a Rivian. Xpeng, entre otras, también está teniendo una buena subida. Así que vámonos inmediatamente al análisis técnico. Ok, amigos, una de las que les quiero mostrar es Airbnb. Ustedes saben que es una de las casas importantes. Yo he dicho y lo repito, creo que es una empresa de $1.000. En 5 años podríamos verla por encima de $500 o más, inclusive cerca de los 1.000 podría ser en 5 años. De aquí a 5 años podría valer $1.000, pero en mi opinión es una empresa con mucho potencial de crecimiento. Sale de este canal que teníamos acá, hace ese pullback, aquí lo ven en esta zona, y ahora hace un nuevo máximo el día de hoy. Se pone sobre los 130. Nosotros tenemos un promedio por acá cerca a los 100. Bastante interesante lo que puede hacer Airbnb en los próximos meses. Creo yo que va a ser una muy buena inversión para largo plazo. Obviamente no esperes
inmediato resultado cuando compras una empresa de esta naturaleza. Tienes que dejar que el negocio se desarrolle, sobre todo que salgamos de este momento que está apretándose toda la economía. Pero una vez arranque, que es lo que la gente está buscando, anticiparse a ese arranque, vamos a tener una empresa. El año que viene podría estar por encima de $200 fácilmente. Tenemos a Tesla, que como les comentaba, está en 179 en este momento, que hacemos este video, 179.8, 180 prácticamente. Y hemos estado en un máximo casi de $284.25. Y estaba en 280 aproximadamente. Nosotros entramos cerca aquí a los 160 y a cerrar este gap y nos mantuvimos en posición. Y en este momento estamos casi en un 78, casi 80% de esa posición. Bastante interesante. Bastante interesante. Creo que va a seguir subiendo Tesla. Sí, creo que Tesla puede seguir subiendo. Ahora, como les digo, tienen que tener mucho cuidado porque estamos en una situación complicada. Y ustedes ven esta línea de tendencia que estamos viendo en esta zona, que viene de estos 3 toques, se va a encontrar acá con Tesla y podría ser una toma de ganancia importante para muchas personas, los 290, 280. Así que aquí esta zona ya empiezan a correr algo de ganancia. Si rompe, creo que Tesla podría fácilmente ir a buscarse un nuevo punto de alto en los 314, donde tuvo esa fuerte resistencia que en esta zona. Si ustedes ven acá, más o menos en los 315, 314 dólares, donde estuvo esta resistencia importante para Tesla. Bitcoin me gusta muchísimo, creo que está haciendo una típica búsqueda de ruptura en esta zona de bandera. Pero voy a ponerlo en 4 horas para que vean un poquito mejor esa bandera que les quiero mostrar. Pero yo creo que estamos ante una muy buena posibilidad de que Bitcoin rompa esta zona y que haga este movimiento. Si la rompe, una proyección hasta los 38.000, donde yo les había dicho es mi punto importante, 38.000, aunque yo tengo la target en 37, porque siempre saben que el último se lo gane otro, tratamos de asegurar nuestra ganancia lo mejor posible, ¿no? Pero esa proyección me gusta a mí, hasta los 38.000 dólares, esa es la proyección correcta. Y Bitcoin tiene desde más o menos desde el 22 de junio en este rango, donde si lo rompe al alza vamos a tener ese fuerte movimiento, creo yo, podría darse, impulsado con el CPI el 12 de julio. Así que el 12 de julio va a ser crítico, fundamental para este movimiento, porque el 12 de julio el CPI podría darnos una sorpresa positiva, hacer que esta tabla cambie a favor de los que no queremos que sube, o negativa y ratifique la subida de la próxima tasa de interés y vemos una corrección quizás en el Standard Poor's 500 y en Bitcoin, ¿sí? Que yo creo que es fundamental que ese CPI salga con esa sorpresa. Creo que puede salir con sorpresa. Si me pones a mí en el mensual, creo que está en 0.1, parecido a lo que vimos con el PCE, y creo que podríamos verlo en 0.1. Si es el caso, vamos a tener por debajo de 3% la inflación en el anual. Si es 0 o menos 1, menos 0.1, pues podría ser muchísimo mejor ese dato. Creo que esto cambiaría significativamente a favor de que no la suben y veríamos una subida fuerte en el mercado, tanto de acciones como de criptomonedas. El Standard Poor's 500 también está en una zona decisiva, en los 4.500, donde estaba mi target, y podría ir a buscar los 4.550, donde arranca esta franja verde que he apuntado yo desde el 2022, cuando teníamos al mercado acá abajo en esta zona franja que yo pinté de rojo, pinté esta de verde. Les dije, el mercado va a hacer un rebote en esta franja a buscar esta franja verde. O sea que estamos muy cerca de conseguir ese fuerte objetivo de esa proyección importante que hice yo en un momento que era bastante crítico hacer una proyección de esta naturaleza y que hemos acertado muy bien. Así que estoy bastante contento por eso. Bastante contento que se haya dado de esa forma. Ese va a ser mi target. Creo que aquí puedes ir empezando a salirte de tus posiciones de growth. Si entramos en la zona verde, vamos a ir cortando al menos a la mitad algunas posiciones de growth. Vamos a ir saliendo lo que más podamos de growth y vamos a ir empezando a ser un poquito más defensivos y buscando algunas posiciones un poquito más fuertes en algunos commodities, algunos values importantes. A mí no me gusta mucho comprar tanto en value, pero sí los commodities creo que pueden tener un buen desempeño en ese mismo periodo que el value puede tener también. Ahora, también se puede comprar value y lo vamos a hacer para tratar de mantener una defensa con nuestro growth, porque yo no me salgo totalmente del growth, pero voy a reducir la exposición. Y vamos a ver qué tenemos acá, Ethereum, USDT. Vamos a poner Ethereum en esta zona.
muy parecido a lo que estamos viendo con Bitcoin. Si ustedes ven Ethereum en este momento en los $2.000 aproximadamente, la ruptura se ha dado en esta zona y el objetivo, en mi opinión, está en los 2.400 en mi target, que se daría obviamente si Bitcoin llega a los 38.000 y se daría en el caso hipotético de que haya una sorpresa también en la subida de las tasas de interés donde no la suba la Fed. Obviamente para la próxima subida, nos lo dice aquí en la herramienta de CME Fed Watch Tool, nos dice que faltan 23 días para que precisamente se dé la reunión de la Fed donde deciden la próxima subida o no de las tasas de interés. Bueno amigos, voy a dejarlo aquí el día de hoy este video. Un abrazo como siempre amigos. Estoy contento de volver a estar en la oficina. No se pierdan estos videos porque les van a ayudar mucho a invertir, a hacer buenas decisiones. El próximo video voy a dar algunas nuevas entradas en algunas empresas que estoy siguiendo que ya están dando entrada para que las revisen conmigo. Voy a comprar algunas nuevas. Voy a inclusive abrir un poquito más en algunas otras. Y voy a empezar a reducir algo de exposición en el público, ¿no? El portafolio público, que por cierto ya está dando más de 50% portafolio público en 2 años. Y también vamos a hacer lo mismo en el privado, pero ya en el privado les hablaré con más calma. Entre otras cosas, en el privado les comento, ya salió la aplicación en la que van a tener no solo las señales del portafolio privado, sino además todas las del asistente de trading automatizado que van a tener ustedes gratuitamente siempre. Y que el público, el asistente pasa a que nada más van a tener las entradas de Bitcoin y Ethereum, mientras que el privado puede tener Bitcoin y Ethereum y Solana, Link. Vamos a tener también XRP, no, algunas, son 6 en total. Así que ya le van diciendo la lista, se me pasa en este momento la lista de la mente. Un abrazo como siempre, hasta la próxima. Chao, chao.